Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este videoblog en el que quisiera aportar algunas reflexiones sobre el camino del despertar interior. Esto me surge debido a lo que he podido por años constatar en los grupos sociales, de medios sociales, los grupos de diferentes aspectos del despertar interior que hay, en los cuales sigo justamente para tener una noción de cómo va el proceso colectivo del entendimiento del proceso de despertar interior. Y en función de mi pequeña trayectoria, en función de las cosas que he podido entender y comprender con cierto nivel de claridad, es que ahora invito a la reflexión, porque lo que he podido notar es que caemos, nosotros todos, caemos en el círculo de la fantasía espiritual, en una especie de ilusión de la dinámica espiritual y de la dimensión espiritual, que no es diferente de la ilusión de la realidad física. Algunos de ustedes, espero que muchos, habrán escuchado hablar a los grandes maestros sobre que esta realidad de la tercera dimensión es una ilusión. Y tendríamos que entender a qué se refieren, por qué dicen que es una ilusión. Y la verdad es que conforme uno va abriéndose internamente, va descubriendo las dimensiones, las multidimensiones en las que el ser humano vive al mismo tiempo, pero de las cuales no es consciente. Conforme vamos abriéndonos a descubrir estas dimensiones sutiles de la existencia, en donde las realidades y las verdades son mucho más abstractas y abarcadoras, hablemos de una realidad que trasciende la dualidad, día, noche, hembra, macho, la materia física y la materia orgánica y la inorgánica, la física y la sutil, dualidades. Pero en la medida que vamos abriéndonos a las dimensiones espirituales, nos vamos dando cuenta de a lo que se refieren con esta ilusión, la ilusión de la materia, la ilusión de la tercera dimensión, que obviamente para nosotros no es una ilusión, es una realidad muy palpable, la vemos, la sentimos, ¿no? Y sí, es una realidad. Y en la dimensión de esta realidad que nos separa y nos divide de los demás, es que estamos viviendo esta era globalizada, que demuestra todavía ser un caos, porque la humanidad sigue viviendo en función del poder del ego, en función del poder personal y no de la unión con todo lo que es. Esto cuesta llegar. De lo que he podido notar en todos estos lugares en donde hay mucha gente que hace canalizaciones, hay mucha gente que hace lecturas de todo tipo y que habla de los procesos personales, es evidente que lo que hacemos es dar vueltas en un mismo círculo. Digamos, este es el círculo de la ilusión física. Nos elevamos una pizquita porque hemos llegado a entrar internamente, pero damos vueltas en la ilusión de la dimensión interior, siendo todavía una ilusión, porque para llegar al fondo del ser, al fondo de nuestra esencia espiritual, necesitamos trascender la dualidad. Digamos que el espíritu, la esencia espiritual conectada al espíritu, está más allá de la dualidad. ¿Por qué vivimos este mundo de dualidad?
Esa respuesta yo no la tengo, ni la puedo dar. Pero digamos que es parte de un juego cósmico en el que todos estamos, de los cuales todos somos parte, y en este juego cósmico cada uno necesita descubrir esta misión para poder alinearse y manifestar esta alineación con la voluntad espiritual. Digamos, ¿no? No todo el mundo viene a despertar espiritualmente. Hay mucha gente que está en un nivel tan pero tan elemental que lo que menos le interesa es descubrir la trascendencia del nivel material al nivel espiritual. Ahora, para lograr esto, lo que puedo decirles en función de los procesos que he vivido y que me han sucedido a lo largo de estas 4 décadas, 5 décadas de trabajo interior, es que empezamos con unas creencias que para nosotros estas son nuestras realidades, estas son nuestras creencias, y así creemos que son las cosas y que es la vida. Conforme nos vamos abriendo, estas creencias se van rompiendo y de pronto entramos en crisis. Pucha, es que no ha sido como yo creí que era. Y entonces entramos en las crisis. Está bien, perfecto entrar en las crisis, siempre y cuando podamos entender a las crisis como un proceso de apertura para un entendimiento superior de la existencia. Pero conforme vamos abriéndonos a dimensiones más sutiles, no dejamos de vivir en esta ilusión de todas maneras. Entonces, aferrarnos a que, porque ya llegué a una experiencia profunda y una profunda experiencia mística y ahora entiendo cómo son las cosas a niveles más profundos, queramos creer que también eso es como es. Porque hasta no llegar a un nirvana, a un despertar estilo Buda o grandes seres iluminados, no vamos a realmente comprender el juego cósmico tal y cual. Vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas en los distintos puestitos y vamos a tener una visión un poquito más clara. Pero si nos aferramos a eso y nos quedamos ahí, no avanzamos a las siguientes dimensiones. Para mí ha sido muy claro que si bien he tenido estas experiencias que me dan una cierta certeza sobre ciertas cosas, no puedo aferrarme a ellas. No debo aferrarme a nada, porque justamente por lo que me ha pasado antes, que me ha roto todos los esquemas y las creencias anteriores, también sé que esta nueva dimensión de conciencia se verá afectada por dimensiones más elevadas que le romperán a esta en 1000 pedazos para seguir avanzando y creciendo en la conexión con la multidimensionalidad del ser, creciendo en la conexión con el espíritu y vivir desde el espíritu en la materia. Y nuevamente, pensemos en los grandes maestros, pero los auténticos grandes maestros, no los que parecen maestros y les llama mucho la atención, pero que carecen esas cualidades de grandes maestros que han pasado por la humanidad y de los cuales en el siglo XX tuvimos la oportunidad de escuchar a unos cuantos, entre esos, por ejemplo, Jiddu Krishnamurti, que para mí fue fundamental en mi proceso en la adolescencia de despertar y de comprender que hay más, pero no es el único, obviamente hay muchos más. Y estos seres vivían de una manera bastante simple, podríamos decir, simple internamente, en medio de la complejidad del mundo. He oído hablar mucho del tema sexual y qué bestia el tema sexual en relación a la iluminación y estas cuestiones, y en el camino de las llamas gemelas hay mucha nota de creer que la unión sexual es el magna cum laude de la realización en la conexión con la flama divina. Y me pregunto, ¿por qué los grandes maestros justamente se han distanciado de la práctica sexual tal como nosotros la conocemos, como la mayor parte de nosotros la conoce?
de deleitarnos en el placer sexual de un orgasmo o en el placer sexual de las caricias y de lo que todo surge a través del contacto físico. Y los grandes maestros se han distanciado de eso por motivos muy importantes. No porque el celibato deba ser el camino a la iluminación, o el ayuno deba ser el camino a la iluminación específicamente, o hablando en términos generales, pero porque hay mucho que se necesita comprender sobre la energía sexual para que pueda ser utilizada de una manera que estimule el despertar de la Kundalini y el despertar de la conciencia. Sin embargo, noto que hay mucho estancamiento en las creencias de la satisfacción de la materia como camino de realización interior. Eso estanca muchísimo, y creo que por eso hay que considerar ¿por qué habrían de los grandes seres escoger un camino de celibato o de manejo de energía sexual de una manera diferente? Los monjes tibetanos, por ejemplo, utilizan la energía sexual, pero no para el acto sexual, sino para la elevación de su energía, de su conciencia. Pero a nosotros comunes que aprendimos la satisfacción y el placer de la sexualidad a través de los orgasmos o del contacto físico y de sentir el placer físico, nos quedamos en nivel de placer, nos quedamos en esto. Y claro, la energía sexual puede ser transmutada a otras cosas, pero eso hay que aprender. Eso hay que aprender a usar la energía sexual para algo más allá. La mayor parte de nosotros no logramos eso. Y hablamos del alma o del amor del alma, queriéndola manifestar, el amor del alma, que es un aspecto sutil de nuestra existencia, a través de las necesidades carnales. Creo que es limitar la conexión del alma a través de lo carnal, porque lo carnal es una manifestación reducida de la dimensión del alma. Entonces, no es en esta dimensión que podemos tener la realización, porque la realización va más allá del placer, la plena realización de lo que el alma nos ofrece. Esta realización viene de acuerdo a cómo nosotros vamos despertando nuestra energía espiritual. Y evidentemente yo puedo estar hablando lindo y puede sonar lindísimo, pero mientras uno no tenga la experiencia, no tenga esa realización, no va a comprender de qué se trata. Nada se puede comprender hasta que uno no tenga la experiencia. Mis palabras a lo mejor pueden servir para seguir en esta búsqueda, en esta reflexión que nos lleve a seguir indagando internamente para lograr quitarnos de encima lo que nos impide llegar a esta realización. Pero la realización espiritual no se puede comparar con todo el placer más grande que pueda uno sentir a nivel físico. La realización espiritual es 1,000,000 veces más grande. El placer físico es de este vuelo al lado de la gran realización espiritual, auténtica, del despertar interior, de la conexión con esas dimensiones del espíritu que trascienden la conciencia de la materia, la conciencia de la dualidad. Entonces, lo único que puedo invitar es a seguir trabajando internamente para romper con estas limitaciones de nuestras creencias y sobre todo de nuestros aferramientos a creer que lo que he vivido es el tope de lo tope. Yo les digo, lo que yo he vivido, que ha sido cosas que me han dado tanto internamente, justamente por lo que les he vivido, sé que solo son un peldaño para algo más. Y si yo me aferro a esto y no me abro a nuevas posibilidades, a abrir mucho más,
no voy a poder conocer una realización más plena. He logrado estas pequeñas realizaciones que me dan esta pauta, pero hay mucho más. No podemos aferrarnos a nuestras creencias de que es así, de que es asado y cocinado. Podemos tener ciertas certezas que vienen justamente del trabajo interior, pero aún teniendo esas certezas, aferrarnos a ellas nos limita la posibilidad de expandir la conciencia a dimensiones más abarcadoras todavía, a dimensiones mucho más expansivas, que son, por así decirlo, el medio de una realización que no se puede comparar para nada con el placer más grande de la materia que existe. No se puede comparar, es 1.000.000 veces más. Entonces, bueno, eso quería compartir por ahora y espero que haya servido y que todos sigamos trabajando para lograr mayor conciencia, mayor entendimiento, mayor apertura y mayor realización. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.